multiresistentes son considerados un grave problema de salud pública, ya que frecuentemente crean mecanismos para minimizar o interrumpir la acción de los fármacos antimicrobianos. Esto supone un reto para los profesionales de salud, puesto de que a la hora de elegir el tratamiento tienen ciertas dificultades. Entre estos microorganismos destaca el grupo denominado escape con K, acrónimo de las bacterias Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter, y que en episodios anteriores ya hemos tratado algunas de ellas. De hecho, fíjense que significamos, y igual también en la portada de este episodio, significamos que hemos puesto una doble E, es decir, hemos puesto E escape porque estamos añadiendo aquí a Escherichia coli, porque es un germen que recientemente o frecuentemente está siendo aislado con un alto porcentaje de algunas de estas cepas que producen beta-lactamasa de espectro extendido, es decir, son BLE. ¿Sí? De esta manera, como decía en episodios anteriores, el acrónimo quedaría como E escape. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast bio de MICLab, y en el episodio de hoy hablaremos de uno de los patógenos del acrónimo. El acrónimo tiene una K, ¿verdad? Pues con la K de Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae, ¿sí? Es decir, es un bacilo gram negativo, oxidasa negativo, y que en las pruebas bioquímicas del INVIC es otro acrónimo, IMV-IC, es negativo, negativo, positivo, positivo. Abro paréntesis, y así aprovecho para explicar lo que significa INVIC. El acrónimo hace referencia a unas pruebas bioquímicas que son para Enterobacteriaceae. La I de indol para Klebsiella es negativa, ¿sí? Klebsiella no produce indol. La M es de rojo de metilo, methyl red en inglés. Por tanto, aquí entonces decimos que Klebsiella es negativo. ¿Por qué? Porque Klebsiella no produce suficiente cantidad de ácidos mixtos a partir de la fermentación de la glucosa para inducir un cambio en el medio que se utiliza en esta prueba del rojo de metilo. Y por tanto, realmente lo que se produce es un producto final, que es el 2,3-butanodiol, que mantiene más o menos el pH, pero no hace un cambio de color y por tanto no es suficiente para que cambie a color rojo el tubo. ¿Sí? Por tanto, rojo de metilo negativo, que es Klebsiella. Luego la V es de Voges-Boscauer, que Klebsiella es positivo. Klebsiella pneumoniae produce acetoína, ¿sí? Que es positivo para esta prueba. Y la C es de citrato, Klebsiella es citrato positivo, ¿sí? Puede utilizar citrato como única fuente de carbono. Al usarlo, produce un cambio en el pH y da un resultado positivo en esta prueba. ¿Sí? Es un mnemotécnico sumamente útil, ¿sí? Y que posiblemente en el futuro hablemos de ella, pero INVIC, el mnemotécnico, te ayuda a recordar algunas de las características de algunas enterobacterias. Por ejemplo, ya vieron ustedes que he dicho Klebsiella pneumoniae generalmente es negativo, negativo, positivo, positivo. ¿Sí? E. coli, por ejemplo, es al revés, es positivo, positivo, negativo, negativo. Ostras, pero hay otros que pueden ser también así. Por ejemplo, Proteus es positivo, positivo, negativo, negativo, igual que coli. Pero fíjense que en este caso estamos hablando de que son pruebas complementarias. Seguramente estas enterobacterias, si miras los medios que han crecido, si el medio, por ejemplo, contiene lactosa, como es el caso de un McConkey o un VRBL, verá que uno de ellos fermenta lactosa coli y el otro no fermenta lactosa y por tanto ya sabrías o tendrías una indicación de quién es. Otros géneros, por ejemplo, Citrobacter es negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Así podemos ir recordando algunas características que tienen estas enterobacterias. Pues nada, nos quedamos con que Klebsiella generalmente es negativo, negativo, positivo, positivo a esta prueba del indol. ¿Sí? Klebsiella pneumoniae es capaz de fermentar glucosa, lactosa, es sacarosa, es fermentador. ¿Sí? Y en el laboratorio nosotros las podemos detectar usando medios de cultivo selectivos y diferenciales como el McConkey, por ejemplo. En el McConkey es lactosa positiva y, por ejemplo, en el agar sangre y en este medio también, en casi todos los medios, produce colonias grandes y mucosas, ¿eh? Son mucoides, son bastante mucosas. Y esta es una característica que es importante para distinguir a Klebsiella pneumoniae de otras enterobacterias. ¿Sí? Normalmente esa producción exuberante de una cápsula en esta bacteria.
que por supuesto la cápsula también la puedes corroborar si haces una tinción de cápsula, una tinción por ejemplo con tinta china. ¿Sí? Esta cápsula es importante porque le confiere resistencia a la fagocitosis y ayuda a la adherencia de Klebsiella a las células del hospedador, ¿sí? De nosotros, por ejemplo. Ya que digo esto, Klebsiella, aparte de esa cápsula, tiene varios factores de virulencia, factores que le permiten causar infecciones, ¿sí? Estos podrían incluir esa capacidad que tienen de formar biopelículas, biofilms en superficies y en dispositivos médicos, a que producen muchísimas enzimas que degradan componentes de nuestros tejidos, como puede ser la gelatinasa, la producción de sideróforos y de colibantina. Un día de esto hablaremos de sideróforos, que es importante también, hablaremos de sideróforos. Y tienen otros factores, como ya mencionamos el caso de las cápsulas. Klebsiella pneumoniae es una bacteria oportunista. ¿Sí? Es una bacteria que ha adquirido gran relevancia en los últimos años por esa capacidad que tiene de causar infecciones graves, sobre todo en individuos debilitados, individuos susceptibles. ¿Sí? Pero recordemos, Klebsiella pneumoniae es parte de nuestro microbioma, es parte de nuestra microbiota intestinal, por ejemplo, y allí tiene acción beneficiosa. Pero lo que pasa es que a veces puede colonizar otras áreas y adquirir genes de resistencia y entonces convertirse en un problema. Bueno, ya que hablamos de problemas, entonces hablemos desde esa parte problemática de Klebsiella pneumoniae. Fíjense que rapidito podríamos decir que Klebsiella pneumoniae tiene o podría ser una Klebsiella pneumoniae que podríamos clasificarla en base a sus resistencias a antibióticos. Hay una Klebsiella pneumoniae que yo le llamaría a las Klebsiellas comunes, en las que normalmente tienen resistencia, las naturales que tiene una Klebsiella, que son resistencia, por ejemplo, a las penicilinas. Sí, pero hay otras Klebsiellas que son multidrogoresistentes. En la literatura en inglés te la vas a encontrar como MDR, y otras que son cepas de Klebsiella pneumoniae que le llaman en la literatura HV, que significa que son cepas hipervirulentas. Voy a referirme a estas dos que he mencionado, las que son multidrogoresistentes y a las hipervirulentas. La Klebsiella pneumoniae es HV, las hipervirulentas, y las Klebsiella pneumoniae MDR, las multidrogoresistentes, son dos variantes de la misma especie de Klebsiella. Lo que pasa es que tienen características distintivas y que se las hacen diferentes. Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae HV, esa que digo que es hipervirulenta, causa infecciones graves, rápidas, progresivas en personas jóvenes, personas sanas incluso. Puede causar infecciones en el pulmón, hígado, tracto urinario, en tejidos. Y tiene las resistencias antibióticas, prácticamente las que son las resistencias naturales de Klebsiella. Producen una cápsula de polisacáridos bastante exuberante, bastante gruesa y bastante viscosa. Normalmente si tú ves las placas de Klebsiella pneumoniae, esta que es hipervirulenta, verás incluso que cuando tú las placas como las incubas boca abajo, verás que incluso puede gotear el polímero de la colonia en la tapa de la placa Petri. Pues esa cápsula es una cápsula que la utiliza Klebsiella para ser más virulenta y además para protegerse de las defensas del huésped, ¿sí? Pues así, esa cápsula, como dijimos, es un factor de virulencia. Esta cápsula, de hecho, cuando tú ves colonias capsuladas, prácticamente tú puedes decirle que esta cepa es una hipervirulenta, ¿sí? De hecho, una de las pruebas que se hace para empezar a hacer el screening de estas es coger la asa de siembra, tocar la colonia e intentar estirar, ¿sí? Si se genera una cuerda viscosa que se extiende desde la superficie del agar a unos 5 milímetros o más, es decir, como un chicle se estira, entonces tenemos una prueba que diría que podría ser una cepa HVKP, es decir, una Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Sí, porque este fenotipo normalmente lo tienen el 97% de las cepas hipervirulentas. ¿Sí?
Esa prueba que mencioné se llama String Test y es una prueba que es bastante útil para hacer un screening inicial de este tipo de cepas, pero no quiere decir que todas las que son mucosas sean hipervirulentas, ¿verdad? Bueno, esa cápsula le confiere, como decíamos, resistencia a la fagocitosis, ¿sí? Y que además le confiere protección frente a la defensa del sistema inmune. Bueno, las cepas HV de Klebsiella pneumoniae es una cosa importante que tengo que recalcar. Normalmente son sensibles a los antibióticos de primera línea, ¿sí? Fíjense que voy a hacer un hincapié en lo siguiente. Lo que tienen normalmente una Klebsiella tiene sus resistencias naturales a antibióticos y de esto hablaremos en alguno de estos episodios. Así rapidito, si tú tienes una enterobacteria normalmente la tenemos que dividir en unos 4 grupos en cuanto a sus resistencias naturales, y lo digo porque después de identificarlas sabrías cuáles son las resistencias naturales y sabes la identidad de las bacterias. En el grupo 1 tenemos bacterias como Escherichia coli, Shigella, Proteus mirabilis. Estas bacterias normalmente son sensibles, son pansensibles a casi todos los antibióticos. He dicho generalmente, coli, Shigella, Salmonella, Proteus mirabilis, pero coli y Shigella la voy a entrecomillar un poquito porque podrían ser portadores de AMC y entonces podrías no estar siempre en este grupo 1, pero generalmente las de grupo 1 son pansensibles y la puedes tratar con cualquier penicilina. Ahora, en el grupo 2, donde está Klebsiella, Citrobacter, Cosseri, ¿sí? Estas son resistentes a penicilinas, ¿sí? Entonces estas no las puedes tratar con penicilinas porque tienen una resistencia natural a penicilinas. Y es el caso de la que estamos hablando ahora, que normalmente son sensibles a penicilinas, pero cuando digo que se pueden tratar con antibióticos de primera línea, se pueden tratar con otros tipos de antibióticos. O sea, no es un gran problema si se presenta una infección con una hipervirulenta. El problema es cuando tenemos la otra, ¿sí? La que dijimos que era la MDR, la que es multidroga resistente, ¿sí? Esta es resistente a múltiples fármacos, ¿sí? Se caracteriza porque puede incluso, como hacen, adquirir y desarrollar resistencia a varios tipos de antibióticos, a todos los de primera línea, y en particular, y es lo preocupante, a los carbapenémicos, que son los que están considerados como la última línea de tratamiento para muchas infecciones bacterianas. ¿Y por qué son resistentes? Porque pueden adquirir genes de resistencia. De resistencia pueden adquirir genes para producir lactamasas de espectro extendido, pueden adquirir genes para producir carbapenemasas, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Las ha convertido en superbacterias. Esas bacterias que pueden superar a los carbapenémicos le llamamos superbacterias, y es el caso de Klebsiella pneumoniae, que es carbapenemasa resistente. Bueno, ya les digo, resumiendo, estas son las peligrosas, las que producen carbapenemasas. ¿Y cómo lo hacen? Porque ya les digo, pueden producir este tipo de enzimas que degradan o desactivan los carbapenémicos, ¿sí? Pueden ser que ellas sean capaces de alterar el poro externo de las porinas. Recuerden que las porinas son proteínas de la membrana externa de las bacterias y que son las que permiten el paso de las moléculas a través de ellas, sí, incluidos los antibióticos. Si ella es capaz de alterar o reducir estas porinas o reducir la expresión de estas porinas, entonces limita la entrada de carbapenémicos al interior de la célula. También podrían producir o tener la posibilidad de producir o de producir bombas de flujo. Las bombas de flujo son proteínas de transporte que pueden expulsar activamente los antibióticos fuera de la célula, ¿sí? Por tanto, si lo pueden sacar de la célula, entonces no le dan tiempo al antibiótico a tener efecto, y este es uno de los mecanismos que tiene Klebsiella para resistir o combatir a los carbapenémicos. A ver, creo que hay más. Sí, hay otras. Sí. Pueden modificar o adquirir enzimas para modificar los antibióticos. ¿Sí? Las cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes a los carbapenémicos pueden modificar químicamente a los antibióticos y de esta manera pueden hacer que se reduzca o se inhiba su actividad
antibacteriana, ¿sí? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, pueden producir beta-lactamasas. Pues ya dijimos que pueden haber varios tipos de Klebsiella, pero la que nos interesa a nosotros ahora mismo es las llamadas KPC, las Klebsiella pneumoniae resistentes a las carbapenemasas, ¿sí? A carbapenemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo la detectamos en el laboratorio? Pues aparte de las pruebas que pueden ser pruebas de tipo molecular, ¿sí? O PCRs, etcétera, para detectar los genes de resistencia, también se pueden hacer pruebas in vitro utilizando discos de antibióticos. ¿Sí? Ya en episodios anteriores hemos hablado de la forma general cómo se hacen los antibiogramas, pero por lo general estos pasos incluyen el aislamiento del microorganismo, ¿sí? Por tanto, lo primero es, a partir de la muestra clínica, sangre, orina, secreciones respiratorias, es aislar en un medio selectivo a Klebsiella, identificar a Klebsiella, ¿sí? Entonces, todas las pruebas que hemos visto antes, la prueba de la oxidasa, la fermentación de azúcares, la producción de cápsula o no, todo ese tipo de cosas te permiten comenzar a identificar a Klebsiella. Y una vez que lo tienes identificado, entonces determina la sensibilidad a antibióticos en general, incluidos los carbapenemas, ¿sí? Entonces, estos antibióticos incluyen, por ejemplo, aparte de los otros antibióticos, para hacer una lectura interpretada de los antibiogramas de Klebsiella, incluyen a que tú puedas poner carbapenémicos como imipenem, meropenem, ¿sí? Y se observa si hay zona de inhibición alrededor de estos carbapenémicos, ¿sí? Esto, si hay o no sensibilidad, es importante porque confirmará la resistencia a las carbapenemas, ¿sí? Y luego entonces habría que buscar por qué mecanismos se hacen resistentes a estos carbapenémicos, ¿sí? Hay muchos test que se pueden usar, como el test de Hodge modificado, el test de sinergia de doble disco con ácido borómico, etcétera, etcétera. Todos estos tests ayudan a detectar la presencia de los genes de resistencia a carbapenémicos, ¿sí? Que serían los responsables de que estas cepas sean productoras de carbapenemasas. Bueno, y si ya sabemos que estamos en presencia de una KPC, de una productora de carbapenemasas, entonces ya lo que toca es proponer el tratamiento. Entonces tendríamos que recordar, como hemos dicho en episodios anteriores, yo no soy experto en antibioticoterapia, pero normalmente, según lo que explica la literatura, lo que importa aquí, aunque no hay un estándar, un gold estándar, un estándar de oro de tratamiento, es importante saber cuál es el sitio de la infección, cuál es la gravedad de la infección y sobre todo cuál es el tipo de carbapenemasa que se está produciendo. Si el tipo es importante y el perfil de susceptibilidad también, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de carbapenemasas y no todos se tratan con lo mismo. Lo importante aquí es que en muchos casos lo importante es llegar a una terapia combinada. Recuerden que hemos dicho que los carbapenémicos son la última línea. Eso no significa que no haya tratamiento. Lo que se prefiere es no usar los carbapenemas solos, sino terapias combinadas, no monoterapia con carbapenémicos. Así, por ejemplo, se pueden usar antibióticos que pueden combinar a polimixina con carbapenémicos, usar gentamicina con carbapenémicos, y etcétera, etcétera. Lo suyo sería usar asociación, por ejemplo, de carbapenémicos como el meropenem con otros antibióticos. He visto en la literatura, por ejemplo, el uso de la cefalotidina, que es una cefalotocurina de tercera generación, se combina con inhibidores de beta-lactamasas, como puede ser la Vivaltan, y que ha dado buenos resultados, pero últimamente se empezó a ver que incluso este tratamiento falla para algunos tipos de productores de carbapenemasas. Por tanto, hay muchos tipos de tratamientos que ahora mismo están en estudio, están en fases clínicas de estudios, que están intentando solucionar estos problemas de resistencia que se están dando ahora mismo. Pues lo general, ahora mismo, tratamientos, por ejemplo, con carbagama, que es un medicamento de última generación que combina un carbapenémico con un inhibidor de la bomba de flujo,
está dando buenos resultados. Se pueden usar polimicina B, se pueden usar aminoglucósidos, se pueden usar tetraciclinas, pero siempre lo suyo sería usar terapias combinadas. No voy a seguir metiéndome en charcos con la antibioticoterapia, porque no soy experto. Lo importante, lo que quería significar con este episodio es que estamos hablando de una superbacteria, Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, ¿sí? Normalmente es un patógeno de preocupación y afecta a todo tipo de nivel, a todo tipo de países en desarrollo, subdesarrollados, en vías de desarrollo, pero sobre todo los países en vías de desarrollo están siendo muy afectados con este tipo de bacterias. Estas bacterias deben su resistencia a carbapenémicos por la producción de carbapenemasas, de enzimas beta-lactamasas y a la disminución de la permeabilidad de la membrana de la pared de estas bacterias. Además tienen bombas de flujo, modifican los antibióticos y encima esta resistencia se ve potenciada por la capacidad que tiene Klebsiella pneumoniae de formar biopelículas. Estas biopelículas lo que hacen es que permiten que ella pueda persistir en los reservorios humanos, en el material médico, etc. Importante detectarla en el laboratorio mediante pruebas in vitro, identificar la bacteria, determinar la sensibilidad a carbapenémicos, porque de ello dependerá el tratamiento. Y aunque no existe un esquema considerado como gold estándar, como estándar de oro, es posible que el uso de terapias combinadas, al menos de 2 antibióticos, pueda someter un pelín a esta superbacteria. La K del acrónimo, la K de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemasas. Todo un desafío. Lo dejamos aquí. Les invito a visitar nuestras micronotas en la web de MILLAB, donde encontraréis conceptos que hemos pasado muy por encima en este episodio. Nada, que nos vemos en próximos episodios, quizás con otras letras del acrónimo. Adiós, adiós, adiós.